Hola a todos, soy el maestro Cristian Armando Pineda Castillo, docente de los planteles COBAES 60, profesora Jesucita Neda y COBAES 26, General Ángel Flores. Hoy estaremos viendo la asignatura de Inglés 2, bloque 2. El bloque 2 de esta asignatura se llama Old Times. El propósito es que ustedes puedan desarrollar competencias para que logren explicar situaciones que ocurrieron en el pasado a través de habilidades comunicativas, reconociendo experiencias y aprendizajes propios y de otras personas en un ámbito de respeto y tolerancia. El aprendizaje esperado en este caso es que ustedes puedan analizar de manera escrita o acciones propias y de otras personas ocurridas en el pasado utilizando la gramática apropiada, coherencia y ortografía con una actitud de respeto y que reflexionen sobre las consecuencias de sus actos. Vamos a ver entonces lo que es el verbo to be en pasado simple. Bien, entonces lo primero es que para ver el pasado simple ocupamos expresiones de tiempo para el pasado, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos algunas en inglés y aquí tenemos a un lado su significado en español. Voy a dar lectura a cada una para que las escuchen y puedan hacer pasos ustedes al video y puedan practicar la pronunciación. Yesterday, last week, last night, last month, last summer, last Friday, 2 days ago, 3 weeks ago, 5 hours ago, 20 minutes ago, today. ¿Ok? Today también es una expresión para el pasado, hablando del día de hoy, pero más temprano. Por ejemplo, hoy fui al cine. Entonces, hablando de una actividad que se hizo hoy en un tiempo más temprano del que se está expresando. Bien, entonces lo que vamos a ver es el verbo to be en pasado simple. El verbo to be en pasado simple es was o were en su forma afirmativa, que significa era o estaba. ¿Ok? Entonces, para estructurar un enunciado en su forma afirmativa, podemos iniciar con la expresión de tiempo. Aquí está, time expression, después el sujeto, después el was o were y después el complemento. ¿Ok? Bien, entonces ¿cómo sé cuándo voy a utilizar was y were? Was lo utilizo en primera persona, o sea, cuando estoy hablando de mí, y en tercera persona. En tercera persona singular, o sea, con he, con she y con it. ¿Ok? He, she y también con it. Entonces, con estos utilizo was. Bien, ¿y where cuando utilizo where? Where lo utilizo cuando hablo en segunda persona o cuando hablo en plural. O sea, cuando hablo de you, por ejemplo, we, they. Con estos utilizo were en formas plurales, ¿ok? Y el you también en segunda persona. Ok, entonces aquí está un ejemplo. Dice, yesterday I was happy. Ayer yo estaba feliz. Bien, ahora el enunciado se puede invertir. La expresión de tiempo puede ir después del complemento. Por ejemplo, I was happy yesterday. ¿Cuál es la diferencia? Que el enunciado se inicia con la expresión de tiempo y se pondría una coma después de la expresión de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí sería yesterday I was happy. Segundo ejemplo, last night Mariana was in Mazatlán. Anoche Mariana estaba en Mazatlán. O invertido el enunciado. Mariana was in Mazatlán last night. Mariana estaba en Mazatlán anoche. ¿Okay? 3 days ago you were angry. Hace 3 días estabas enojado. O invertido el enunciado. You were angry 3 days ago. Fíjense que cuando se invierte el enunciado no se separa por comas. Solamente cuando iniciamos con la expresión de tiempo. Aquí hay otro ejemplo. Dice, we were in the museum last year. Okay, estuvimos en el museo el año pasado. Dice, last week we were in the school. La semana pasada estábamos en la escuela. Entonces aquí, si se fijan, se inició con la expresión de tiempo y se separó con una coma después del otro enunciado. Ahora, en su forma negativa, la forma negativa del was y were es wasn't, ¿sí? O was not. ¿Ok? Y del weren't, aquí está, was not o wasn't.
perdón, aquí está, wasn't. Y del were sería were not o weren't. Así. Bien. Entonces aquí están los ejemplos. Yesterday I wasn't sad. Ayer yo no estaba triste. Igual, ¿no? Se respetan las comas, así como les dije. Si iniciamos con la expresión de tiempo, se pone una coma, se separa el enunciado con comas. Invertido, dice I was not sad yesterday. Yo no estaba triste. ¿Cuándo? Ayer. ¿Verdad? Dice last night Mariana was not in the park. Anoche Mariana no estaba en el parque. Aquí, Mariana wasn't in the park last night. 3 days ago you weren't with my mom. Hace 3 días tú no estabas con mi mamá. You were not with my mom 3 days ago. Okay, ahí están. Otro ejemplo dice last night I was not depressed. I was excited. Anoche yo no estaba deprimido, yo estaba emocionado. Otro ejemplo dice I wasn't in the mall today. I was in a restaurant. Yo no estaba en la plaza hoy. Yo estaba en un restaurante. Okay. En su forma interrogativa, ahora podemos hacer formas interrogativas, enunciados interrogativos cerrados. Le llamamos cerrados porque se responden simplemente con sí o con no. ¿Sí? Para hacer las preguntas cerradas, iniciamos con el verbo to be. Después ponemos el sujeto y después el complemento y la expresión de tiempo en caso de que aplique. Ok, bueno, y finalizamos, muy importante, con un signo de interrogación. En inglés las preguntas, recuerden que no llevan signo de interrogación al principio, solamente al final. Vamos a ver el ejemplo. Dice was I happy yesterday? Yo estaba feliz ayer. Aquí no vamos a iniciar el enunciado con con la expresión de tiempo. Siempre iniciamos con el verbo to be cuando hacemos preguntas cerradas. En pasado siempre con el verbo to be. Dice el segundo ejemplo. Was Mariana in Mazatlán last night? Okay, Mariana estaba en Mazatlán anoche. Were you angry 3 days ago? Tú estabas enojado hace 3 días. Hay que darle el tono de pregunta, ¿no? No hay que leerlo como enunciado. Hay que leerlo con tono de pregunta para que se escuche que estamos haciendo pregunta. Ahora bien, podemos hacer preguntas abiertas. Y las preguntas abiertas por lo regular inician con una palabra WH. El what, where, when, why, how, who. Y después de la palabra WH pondríamos el was, el were, después el sujeto y después el complemento. Esto pudiera cambiar, tal vez no, esta estructura dependiendo del tipo de pregunta, pero vamos a ver algunas básicas, algunas elementales. Iniciando por ejemplo con where, sería where were you yesterday? ¿En dónde estabas tú ayer? ¿Sí? La segunda pregunta con when, que pregunta cuándo. When was Mariana en Cancún? ¿Cuándo estuvo Mariana en Cancún? La tercera dice, why were you angry 3 days ago? ¿Por qué estabas enojado hace 3 días? Son solo algunas interrogantes algunos ejemplos, ¿no? Ustedes pueden hacer los propios con su vocabulario que ustedes tienen conocimiento o sacando más vocabulario de internet. Aquí tengo algunas palabras para que hagamos algunos ejercicios de construcción de enunciados. Vamos a hacer primero, por ejemplo, afirmativos. Sería I was, yo estaba, I was tired, yo estaba cansado. ¿Cuándo? Anoche. Ahí está un enunciado. I was tired last night. Si lo quisiera hacer negativo, pues tendría que cambiar el was, ¿verdad? A forma negativa. Entonces sería wasn't. I wasn't tired last night. Yo no estaba cansado anoche. Y si lo quisiera hacer pregunta, iniciaría con el verbo to be. Entonces sería was I tired last night, y ponemos, no se nos olvide, el signo de interrogación solamente al final. Al principio las preguntas en inglés, como ya se los dije, no llevan signo de interrogación. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir you were a waiter. You were a waiter. Tú fuiste o tú eras un mesero. Aquí le podemos poner, por ejemplo, yesterday. Tú eras un mesero ayer. Bueno, está un poquito como que incongruente, ¿no? Pero si le podemos cambiar la expresión de tiempo, por ejemplo, 5 years ago. Tú eras un mesero hace 5 años.
y así como que tiene más sentido el enunciado. Ok, vamos a hacerlo ahora negativo. Por ejemplo, sería You weren't a waiter 5 years ago. Y en pregunta, ¿cómo sería? Iniciamos con el was. Ok. Perdón, sería con were porque es con you. Sería Were you a waiter 5 years ago? Hace rato no le cambié, no le quité el signo de interrogación, ¿cierto? Una disculpa. Entonces sería You were a waiter 5 years ago, sin el signo de interrogación. Ahí está. Y lo mismo para la forma negativa. Entonces sería la que sigue. Sería Jocelyn was, vamos a decir, Jocelyn estaba o era, Jocelyn was at the beach last night. Jocelyn estaba en la playa anoche. Ahí está. En forma de pregunta, ¿cómo sería, chicos? Sería Was Jocelyn at the beach last night? Y ponemos el signo de interrogación. Y así, ¿no? Ustedes pudieran pensar en otros adjetivos y para formular preguntas ustedes en su mente de acuerdo a la intención comunicativa que tengan. Y pues para poder comunicarse y hacer expresiones en inglés. Aquí les dejo el programa de estudios por si lo gustan consultar. Es de Inglés 2 y algunos sitios web para aprender más. Muchas gracias por su atención.